¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo hoy para conversar con un senador que se ha transformado en uno de los líderes del Frente Amplio en nuestra región. Me refiero al senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarle. Hola, Bernardo. Gusto saludarlo también y a toda la audiencia de Quinta Visión. Senador, 11 de abril se cumplió un mes desde que asumió el presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es el balance que hace usted de este primer mes? Sí, yo creo que hacer una evaluación muy de corto plazo de un mes implica ver aspectos positivos y también negativos, autocrítica y aprendizajes para corregir y enmendar. El mismo presidente ha dicho, hemos comenzado con ciertas turbulencias en una reunión que tuvo con el gabinete el fin de semana. Yo quisiera destacar algunos aspectos positivos. Por ejemplo, que muy rápidamente el gobierno le puso urgencia a Escazú, que era un compromiso de campaña de gobierno, está en la Cámara de Diputados, se está tramitando ya en las comisiones, espero que pronto pase al Senado y sea una realidad este acuerdo de justicia ambiental que nos parece muy relevante para Chile, para América Latina. Ahí hay una buena noticia. Segundo, en menos de un mes, el Ministerio de Hacienda lideró un trabajo intersectorial con varios ministerios para un plan de recuperación económico inclusivo que se ha llamado Chile Apoya, que tiene varias bajadas bien concretas a gastar 3.700 millones de dólares en este 2021 y que busca reactivar la economía, pero con un criterio de inclusión social, de equidad de género, de justicia social. Me parece que eso es muy relevante. Y lo otro que está en pleno desarrollo, que ha ocurrido estos últimos días, que tiene que ver con una alternativa al quinto retiro. Hemos dicho claramente desde el gobierno que no está dentro de nuestras prioridades programáticas promover más los retiros de fondos de pensiones, pero sí se buscó una alternativa más vinculada a la seguridad social, ¿no? Con varios elementos también bien concretos de destinar esos recursos para elementos de la seguridad social, vivienda, pensiones alimenticias, servicios básicos, etcétera, pero además con un impacto acotado en la inflación. Estamos en un momento muy crítico, el Banco Central dice que un nuevo retiro de fondos de pensiones donde se inyectarían miles de millones de dólares de liquidez al sistema, eso implicaría aumentar por lo menos en unos 5 puntos la inflación, y eso es muy peligroso y golpea fuertemente a las familias y a los hogares más vulnerables. Por lo tanto, yo rescato esos tres grandes, gruesos acuerdo en menos de un mes, iniciativas que ha llevado el gobierno. Y aspectos críticos o negativos, obviamente hay errores comunicacionales, lo que ocurrió con la ministra del Interior, primero en Temuco y después esto último a propósito de esta denuncia sobre el tema migraciones, que está en investigación, hay un sumario en medio del curso, también ciertas descoordinaciones a nivel de gabinete y también la relación con el Parlamento, que no ha sido fácil con estas dos coaliciones que apoyan al gobierno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y eso está en pleno rodaje de lograr una mayor coordinación, de que vaya cuajando esta colaboración entre dos coaliciones que apoyan al gobierno. Ahora, senador, con respecto a esto último, ya vamos a retomar otros temas que usted planteó. A veces dicen, y hay un dicho que señala que a veces el fuego amigo es peor que el fuego que viene de la trinchera contraria. ¿Ha sentido que en cierto modo en este primer mes ha existido ese fuego amigo con respecto a algunas cosas? Por ejemplo, este retiro de los fondos de la AFP. Sí, ha costado alinear a las dos coaliciones, porque tenemos, en algunos casos, como es un proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, tienes diputados de las distintas bancadas de las dos coaliciones, algunos que dicen apoyo, voto a favor, voy a votar a favor, y otros que dicen voto en contra. Entonces ha costado alinear a las propias filas, digamos, de las dos coaliciones, y eso en cada bancada. O sea, no es que una bancada esté cuadrada completamente, sino que hay a veces diferencias de criterio al interior de cada bancada, ¿no? Del Partido Socialista, del Partido Comunista, del Frente Amplio, etc., del PPD, bueno. Y eso ha costado, y muchas veces los mensajes por la prensa, donde atacan ministros, ministras, donde hay mensajes al gobierno muy duros de las propias fuerzas oficialistas, eso claro, va mermando las confianzas, va mermando las capacidades de coordinación y colaboración. Ahora el gobierno ha logrado, creo yo, con flexibilidad táctica, el ministro Marcel, el ministro Jackson,
la ministra del Trabajo, Janet Jara, han logrado construir una alternativa intermedia, pragmática, que tiene que ver con decir, mire, no al quinto retiro de moción parlamentario, ya no más de estos retiros, pero sí busquemos alternativas acotadas con patrocinio del gobierno, por lo tanto sería plenamente admisible, y que busque, por un lado, aliviar demandas muy urgentes de las familias, y por otro lado, acotar los impactos inflacionarios. Me parece que eso fue una buena alternativa que está logrando apoyo y consenso cada vez más en muy poco tiempo. Esto ha sido frenético en estos últimos días, en muy poco tiempo. Ya se aprobó en la Comisión de Trabajo, pasa Hacienda, luego yo creo que le pusieron discusión inmediata, va a pasar luego al Senado, y pareciera ser que va perdiendo apoyo la moción del quinto retiro parlamentario. Ahora, con respecto a lo mismo de este retiro, da la impresión que el ministro Marcel, ¿no es verdad?, es un hombre que siempre estuvo en desacuerdo. Desde que asumió, él dijo que no estaba de acuerdo. Y aparece esta alternativa del gobierno, en que de alguna forma se podría pensar, se le dobló la mano al ministro Mario Marcel por parte de otros ministros, senador. A ver, el ministro Mario Marcel efectivamente lo dijo, y recuerdo el año pasado cuando nos tocó tramitar los retiros anteriores, él venía como presidente del Banco Central y advertía lo complejo y los efectos negativos macroeconómicos, inflacionarios de los retiros, porque estamos hablando de miles de millones de dólares que se inyectan directamente a la economía, ¿no? Y esto previo a la guerra de Rusia en Ucrania. Hace 3 meses atrás no teníamos el escenario de la guerra y todo lo que impacta en términos de precios de alimentos, combustibles, etc. Pero bueno, y el ministro Marcel siempre se ha manifestado contrario, el mismo presidente Boric se ha manifestado contrario, lo ha dicho en entrevistas, ahora él ha tratado de bajar esa línea. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que valoro del ministro Marcel? Que ha tenido esta flexibilidad táctica para no quedarse rígidamente en una posición y ver cómo avanza el proyecto, porque ese era el peligro, de que avanzara el proyecto transversalmente y se aprobara, se terminara aprobando, y el gobierno queda en una posición de derrota y sin margen de maniobra, y en vez sale con esta propuesta que fue construida también escuchando a los parlamentarios del Partido Socialista, del PC, del Frente Amplio, del PPD, etc., y de la DC también han hecho propuestas, y en el fondo algo equilibrado, buscando, insisto, esta ecuación compleja de aliviar las familias con deudas de pensiones de alimentos, las mujeres, particularmente que no reciben la pensión de alimentos de los hombres para sus hijos mayoritariamente, digamos. Después, deudas por servicios básicos, acceso a la vivienda social, a la primera vivienda, temas de subsidio de ahorro o deudas hipotecarias. Entonces son cosas que alivian concretamente a las familias, no estamos hablando de cuestiones teóricas, y por otro lado que tiene un impacto menor en inflación. Y con eso el gobierno sale jugando, insisto, esto en un mes, en pocos días esta negociación, y creo que valoro esa actitud del ministro de Hacienda, que en vez de quedarse rígidamente en una posición donde podía salir derrotado, sale con una propuesta que finalmente busca beneficio social, pero al mismo tiempo cuidar la economía o la inflación, que eso es muy peligroso para Chile. Yo creo que las generaciones más antiguas de mis padres, mis abuelos, tenían conciencia histórica de lo complejo que era inflación por sobre los 2 dígitos. Nosotros vemos en los países vecinos, yo estuve en Argentina acompañando al presidente la semana pasada, inflación brutal. Eso tiene un impacto en las clases medias, en las clases trabajadoras, en los sectores populares, brutal. Y Chile, si hay algo que se ha caracterizado, y el rol del Banco Central, el control de la inflación, y en una inflación controlada, digamos, de menos de 2 dígitos. Por tanto, eso es un aspecto no menor a cuidar. Ahora, con respecto a esto mismo, senador, ya como para ir cerrando este punto, hablemos de las personas, porque se creó mucha ilusión con esto de los retiros, ¿no es cierto? Pasó en el gobierno anterior y de alguna forma ha pasado ahora, en que muchas personas han opinado de que estos fondos son de ellos, los fondos previsionales, y que por qué no un retiro general. De hecho, se ha creado una cierta polémica e incertidumbre con respecto a esto. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que hoy de alguna forma reclaman y que incluso más de alguno ha encarado, y en muy mala forma, lamentablemente, al propio presidente de la República con respecto
a esto de que no va a haber un retiro generalizado? ¿Qué le dice a aquellas personas que pensaron que podía ser? Y que incluso están como ya medias decepcionadas del gobierno producto de esta situación. Sí, a ver, dos cosas muy breves. Una es que nuestro programa de gobierno con el cual el presidente Boric hizo campaña, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, fue instalar la necesidad de que Chile transite hacia un verdadero sistema de seguridad social. Esa fue la propuesta de campaña y de programa del presidente Boric. Gabriel Boric nunca hizo campaña prometiendo quinto retiro, sexto retiro, ni retiros generalizados. Eso no fue la campaña presidencial. Para quien haya votado por Boric esperando promover retiros, o no leyó el programa, o no se enteró de los debates, o de la franja, pero jamás prometimos aquello. Nosotros lo que prometimos es transitar hacia un verdadero sistema de seguridad social, superar la hegemonía que han tenido las AFP, superar el modelo de AFP, esto de la mano de la discusión que se está dando en el proceso constituyente, y por eso es que el gobierno ha anunciado que inicia ahora un diálogo prelegislativo con anclaje territorial en las regiones, con los trabajadores, con los empresarios de todo tipo, los grandes de la CPC, SOFOFA, las pymes, de todo tipo, con la ciudadanía en general, con los técnicos también, para construir un proyecto de ley que esté en sintonía con lo que salga de la nueva Constitución, que está en la última etapa de discusión respecto al derecho a la seguridad social, el rol del Estado, etcétera, y que efectivamente transitemos hacia un verdadero sistema de seguridad social, tripartito, con solidaridad, con aporte de los trabajadores, de los empleadores, del Estado, pero garantizando una pensión digna, ¿no? Esa es la promesa que nosotros hicimos, en eso nos vamos a jugar con todo, y por tanto, los retiros de los fondos de pensiones amenazan esa posibilidad. El que tú retires o un porcentaje, que ya van 3 retiros, que sigas aumentando los retiros, y por otro lado, que retires el 100%, amenaza la posibilidad de construir un verdadero sistema de seguridad social. En Chile tenemos que hacer un cambio cultural en que los fondos de pensiones no son una cuenta corriente donde yo dispongo y saco la plata para gastarle en lo que quiero, pagar deuda o irme de viaje o comprar el auto o lo que sea, sino que el fondo de pensión tiene que ser orientado a pagar pensiones decentes. Y eso es lo que no tenemos en Chile, ¿no? Lamentablemente, por eso está deslegitimado el sistema. Y esa es la discusión en la que estamos. Por tanto, ese es el esfuerzo central para el cual estamos mandatados, creo yo, popularmente, y es lo que vamos a abocarnos con todo. Y por eso es que esto va de la mano de la nueva Constitución, porque cualquier reforma que quiera tocar la lógica de la administración del sistema, por ejemplo, un sistema público con gobernanza y participación de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, con beneficios definidos, con solidaridad, con la actual Constitución choca muchas veces el aspecto economicista, mercantil que tiene la lógica de entender hoy día de la Constitución del 80 el sistema de pensiones. Por eso es que hay que transitar hacia un sistema de pensiones bajo las reglas de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, que lo tiene todos los países desarrollados del mundo. Entonces, y por eso es que también el gobierno ha dicho, nosotros jamás hemos prometido que vamos a expropiar los fondos de pensiones. Perdón, disculpe que lo interrumpa, ese es un tema porque incluso al interior del Congreso, RN en las últimas horas, ¿no es cierto?, dice está en reflexión y llamó al gobierno y al ministro Jackson por esa idea que se planteó de que no se expropiaran los fondos, ¿no es cierto?, previsionales cada uno. ¿En qué está aquello? Porque también es un tema que preocupa y a lo mejor con esto de la discusión del 10%, de que se retira, que no se retira todo, se pierde el eje de la discusión de lo que usted ha dicho, que es lo que a todos nos interesa, que es tener intenciones. ¿En qué está aquello? ¿La gente puede confiar en que no se van a expropiar los fondos, senador? El presidente Boric en campaña lo dijo múltiples veces y lo vamos a repetir las veces que sea necesario, no está en nuestro programa de gobierno expropiar los fondos de pensiones acumulados por las y los trabajadores en sus cuentas individuales. No está en el programa de gobierno y el propio ministro Jackson ayer prometió o comprometió, digamos, incluso un proyecto de ley, si era necesario explicitarlo, para dejar tranquilo, no solo a la derecha, a RN, la UDI que lo pidieron, sino que a la gente.
y al sistema. Nosotros sí queremos transitar hacia un sistema de seguridad social, insisto, con aportes tripartitos, con aportes de los empleadores, con una gestión pública. Eso va a implicar tocar los intereses de las AFP, que son empresas privadas con fines de lucro, que, entre paréntesis, en cada uno de los retiros, las AFP han aumentado sus utilidades, por un tema de los encajes, las comisiones, como son fijas las comisiones, la AFP les da lo mismo, ellas ganan plata, se han llenado los bolsillos en los últimos años, y con los retiros más aún. Entonces las AFP a ellas dicen, ok, aprueben retiro, yo pago, pero yo sigo ganando plata, ¿no? Han aumentado sus utilidades. Por tanto, lo que necesitamos es una gestión pública, como existe en la mayoría de los países desarrollados, con gobernanza que nos dé confianza a todos, donde estén los trabajadores, los empresarios y el Estado, y que el fondo de pensiones se utilice para pagar pensiones decentes y no para otras cosas, ¿no? Eso Chile tiene que construirlo, y va a ir de la mano de la nueva Constitución, insisto en aquello. Por tanto, no se van a expropiar los fondos, no se van a tocar los fondos de los trabajadores, pero al mismo tiempo decirle a las y los trabajadores que hay que generar un cambio cultural, que el fondo de pensiones no es una cuenta corriente o un cajero automático para girar y sacar plata de libre disposición, sino que va orientado a la seguridad social. Y por eso es que este proyecto que presenta el gobierno, que es transitorio, lo presenta a última hora, digamos, es verdad, producto de una negociación, pero tiene un carácter de seguridad social. Pensiones alimenticias, servicios básicos, vivienda. Esto existe en otros países. En Uruguay usted puede ir al sistema de seguridad social donde cotizan los trabajadores y ellos pueden sacar un porcentaje para la vivienda social. O sea, está conectada a la política social de bienestar para la población, pero con reglas claras. No esto que yo saco lo que quiero para hacer la bicicleta, o para guardarla en otra cuenta, o para viajar, o para comprarme el auto, o para pagar, etcétera, distintas cosas, ¿no? Ese cambio tenemos que generarlo culturalmente y estructuralmente en nuestro país. Un tema que quizás viene de los primeros retiros, porque sin duda en algún momento, ¿no es cierto?, el predicamento fue que los fondos eran de nosotros, que se podían utilizar para cualquier cosa porque eran propios, y la verdad que yo creo que en la discusión también la gente fue asumiendo aquello, y hoy se da esta disyuntiva. Pero reitero, creo que entre tanta discusión de repente se ha perdido la línea de lo importante, y que es una de las cosas que transversalmente siempre se había pedido, que mejorar las pensiones, el sistema de pensiones, que es lo que viene ahora. Con respecto a esto mismo, usted trató lo de la convención constituyente o constitucional. ¿Se puede topar con lo que salga en el tema de la expropiación? Voy a eso, de la expropiación de los fondos previsionales, con lo que salga en la nueva constitución, o van a haber tratativas o se va a conversar aquello para que no ocurra, y tanto la línea del gobierno como la línea de la convención a través de la nueva constitución vayan en un mismo sentido, senador? Sí, mire, mi impresión, vamos a ver el resultado, ¿no? Esto está en pleno desarrollo, es una noticia en desarrollo, pero mi impresión es que con la norma de 2/3, si uno va viendo las normas que finalmente son aprobadas, después de todo el trabajo como el destilado final, ¿no?, de comisiones, a veces se aprueban cosas en comisiones, van al pleno, se rechazan en el pleno, vuelve a comisión, algunas se terminan rechazando y otras se terminan reformando, ¿no?, para redactar una nueva versión que se apruebe por 2/3. Entonces, mi impresión es que en la Convención Constitucional no hay 2/3 para aprobar una norma que diga en la Constitución se van a expropiar los fondos de los trabajadores. Lo que sí creo que pueden haber 2/3 es para que en la Constitución quede muy claramente establecido el derecho a la seguridad social, el esquema, el tipo de sistema, es decir, siguiendo las reglas de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con solidaridad, con financiamiento tripartito, con gestión pública, ¿no? Eso sí, eso en el esquema, y después habrá que aterrizarlo en un proyecto de ley y de política pública permanente, que vaya más allá de este gobierno, porque un sistema de pensiones, la idea no es estar cambiándolo a cada rato, sino que tenga una perdurabilidad por una generación completa de trabajadores, ¿no?, pero donde el objetivo central sea pensiones decentes. Y eso sí puede quedar establecido en la Constitución, ¿no?, el esquema, el principio y el rol del Estado. Y por tanto superamos la lógica de este Estado subsidiario que entregó a empresas privadas con fines de lucro y solo en un esquema de capitalización individual sacó a los empleadores, sacó la solidaridad del sistema, y eso fue impuesto en dictadura, a sangre y fuego en dictadura,
la Constitución del 80 y con el Código del Trabajo y el decreto de ley 3500 de José Piñera, eso quedó y llevamos 40 y tantos años y no hemos podido cambiar. Entonces llegó el momento de hacer un cambio pensando en el siglo XXI y como son todos los sistemas de seguridad social donde funcionan en países desarrollados y funcionan bien, en Europa, en Canadá, en Uruguay. Yo miraría la experiencia de Uruguay, incluso con sistemas mixtos, donde hay un elemento de capitalización individual y hay un elemento de solidaridad, y eso genera una atención decente a los adultos mayores, que es lo que merecen, es un derecho, que los adultos mayores, después de trabajar toda la vida, las mujeres, muchas veces trabajo no remunerado, invisible, de cuidado de los hijos, de los enfermos, y que después terminan en la pobreza o en la miseria, ¿no? Eso no es justo para ninguna sociedad, eso generó el estallido social de octubre del 2019, entre otras cosas. Perfecto. Oiga, senador, nos quedan pocos minutos, hemos conversado sobre un tema que creo que es importante centrar dentro de lo que viene. Pero usted lo decía al principio, a lo mejor errores comunicacionales de alguna forma fueron dejando detrás otros anuncios que eran importantes. Por ejemplo, cuando se da la situación de la ministra del Interior, el presidente anuncia lo que era la propuesta Chile Apoya. En pocas ideas, en pocas líneas, ¿cómo define usted este programa Chile Apoya? Chile Apoya, a ver, son 3.700 millones de dólares, ha sido construido, liderado, diría yo, por el ministro de Hacienda, pero construido con múltiples ministros de Economía, de la Mujer, del Trabajo. Hay una línea fuerte con las pymes, hay una línea fuerte incluso con las pymes que han sido afectadas en el estallido social, algo que dijimos nosotros en campaña, que acá hay que hacerse cargo de las heridas del estallido social, tanto de derechos humanos como de las pymes afectadas, y acá hay líneas bien concretas, aspectos rezagados de recuperación de empleo, ¿no? Hay una propuesta bien ambiciosa de recuperación de empleo, con un fuerte énfasis en el empleo femenino, que fue muy golpeado en la pandemia. Las mujeres retrocedieron años de inserción laboral con estos 2 años de pandemia, y por tanto hay un esfuerzo ahí muy fuerte de equidad de género. El IFE se amplía, se flexibiliza para que dure más en meses y en cobertura. El IFE laboral. El IFE laboral, que venía del gobierno anterior, y se reformula, digamos, para que siga operando este año hasta septiembre, si no me equivoco. Y luego hay obras públicas, infraestructura verde, a propósito de la crisis climática. Esto va a tener una bajada regional con los gobiernos regionales, con los municipios, infraestructura y de gasto público. O sea, al final va a haber inversión pública para reactivar la economía, pero por eso se ha llamado una reactivación económica inclusiva, que busque que nadie quede atrás, en el sentido de todos los sectores rezagados por la pandemia, que vienen del estallido social con la pandemia, puedan verse incorporados. Y luego otros elementos de congelar precios, ¿no? De combustible, de ciertos servicios o insumos, digamos, básicos, además de enfrentar, que eso ya es otra línea más de la FNE, digamos, de la Fiscalía Nacional Económica, para ver los temas de colusión o de posible colusión con el aceite, el gas, etc. Pero hay algunos, por lo menos, medidas para la estabilización de precios de consumo básico. Entonces, es una agenda integral que se busca gastar plata este año, 3.700 millones de dólares, que si uno lo suma a este otro proyecto de el retiro acotado con servicios, digamos, con ciertos elementos de bienestar social, yo diría es una agenda para este primer año bien ambiciosa, que busca llegar con recursos y promover políticas de bienestar social en los hogares, sobre todo en los hogares más vulnerables, más rezagados, reactivar la economía sin que se nos quede nadie atrás, con criterios de justicia social y de equidad de género y de sostenibilidad ecológica, muy importante también, de inversión pública verde. Perfecto, gracias senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática y la región de Valparaíso. Ha sido un gusto conversar con usted, poder tener su visión y su opinión sobre temas que pueden ser complicados también, porque usted lo ha dicho, el gobierno lleva un mes y claro, van surgiendo piedras, complicaciones en el camino, pero insisto, siempre es interesante conversar con una persona que tiene claro hacia dónde va su proceder y también hacia dónde deben ir el bienestar de todos nosotros. Muchas gracias, senador, por estar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio, Bernardo, por la conversación, y un saludo a la audiencia de Quinta Visión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo con el senador Juan Ignacio Latorre. Que esté muy bien usted y su familia.